Bueno, pues muchas gracias. Primero que todo, a la Escuela de Refrigeración del Perú por esta invitación, por tenernos en cuenta en este programa académico. Gracias a todos los que pues a esta hora de la noche se conectan para aprender un poco más o de pronto para despejar algunas dudas con relación a la extracción en sótanos y parqueaderos, que la podemos ver día a día en cada lugar que nosotros vamos. Para redondear la presentación, actualmente pues soy Key Account Manager en Myco Colombia para toda Latinoamérica. Estamos atendiendo el mercado latino desde Colombia, yendo hasta Centro y Suramérica. Y bueno, pues esta alianza que tenemos con la Escuela de Refrigeración nos ayuda para que conozcan más de nuestros equipos en ventilación mecánica que estamos ofreciendo desde hace muchos años. El Grupo Myco es una organización que empezó alrededor de los 1900 en Alemania fabricando equipos de ventilación y se ha venido desarrollando a nivel europeo de una forma impresionante. Entonces, quería que dice, bueno, creo que hay algunos que si me escuchan, si tienen algún inconveniente con el sonido, me escriben, por favor. Entonces, Myco, el grupo Myco, como les venía comentando, es una organización de origen alemán y desde ahí se empezó la fabricación de equipos de ventilación. En este momento tenemos presencia a nivel mundial, una fuerte presencia a nivel europeo, con plantas en Italia. Italia es nuestro principal proveedor para Latinoamérica en conjunto con la planta que tenemos en Emiratos Árabes, y la planta de Emiratos Árabes tiene también del grupo el laboratorio certificado ANCA. Entonces es importante para que todos aquellos que tengan pues, esas preguntas de certificaciones, actualmente sí contamos con certificaciones tanto de Comunidad Europea, tenemos una planta en Michigan, Clark Key, Estados Unidos, y desde allí pues también venimos fabricando equipos de ventilación con certificación UL, y también pues manejamos el certificado en ANCA en varias de las referencias que tenemos. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartirles la presentación que nos atañe el día de hoy. Giovanna, no sé si me puedes confirmar si estás viendo la pantalla, si todos ven la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Entonces, las preguntas que surjan, si quieren las podemos ir consignando en el chat. Al final voy a tratar de responder la mayoría de preguntas que me hagan. Por temas de tiempo, pues vamos a estar un poquito limitados. Sabemos que ya 7 de la noche muchas personas que salen de su jornada laboral pueden estar cansadas, entonces pues vamos a tratar de agilizar esta sesión y que sea muy productiva para todos los asistentes, que puedan llevarse un concepto más claro de lo que es la ventilación de sótanos y parqueaderos enfocado a la extracción. Una fotografía de nuestra planta en Italia, como les comentaba, que ha ubicado en Lonato del Garda, muy cerca a la parte de Verona, exactamente a unos 15 minutos y a unos 10 minutos del lago de Garda. Espero a varios de las personas contratistas que empiecen a utilizar nuestros equipos. Vamos para el siguiente año, programar unas visitas a la planta italiana y luego a la planta de Alemania para que vean la magnitud de nuestra empresa y puedan conocer todos los procesos en tecnología para la fabricación de equipos, en donde nos centramos más que todo en ahorro energético y también en bajos niveles de ruido en nuestros equipos. ¿Por qué usar jet fans? Es una pregunta que varios nos hacemos. Entonces, decimos que los jet fans garantizan la extracción de humos. No solamente eso, sino todo lo que son gases tóxicos por las emisiones de los vehículos en los momentos que llegan a su zona de parqueo. También
el uso de JetFans nos da un segundo propósito y es el despejar paso para bomberos, para personas en la evacuación en casos de incendio. Entonces también es una garantía para eso. Bueno, agradezco que apaguemos los micrófonos. Si tenemos alguna pregunta, la vamos consignando en el chat y al final de pronto escuchamos a las personas de pronto que tengan más preguntas. Entonces, cuando hablamos de JetFans nos estamos centrando básicamente en el empuje. El empuje normalmente lo estamos midiendo para estos equipos en newtons. Entonces es ese impulso que genera el equipo para ir evacuando estos gases tóxicos que emiten de los carros. Entonces, esta tecnología de empuje de JetFans se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Ya en este momento, la gran mayoría de diseñadores para extracción de sótanos utilizan esta herramienta de JetFans. Entonces, ¿por qué usarlos? Agradezco por ahí que nos colaboren apagando los micrófonos, por favor. Entonces, es una alternativa innovadora y económica, también en donde se incluye una alta tecnología, versus sistemas tradicionales de extracción mecánica, que el sistema tradicional es el sistema a través de conductos. Entonces, aquí podemos ver la ubicación de JetFans en un sótano. ¿De qué dependemos para un diseño con JetFans? Entonces, dependemos de la geometría del parqueadero, estamos hablando de la arquitectura, de cómo la parte civil enfocó el diseño de ese sótano. La elección que tiene el proyectista o el ingeniero en el momento en que dice, quiero que mi sistema tenga extracción a través de JetFans. Y la especificación del sistema antiincendio según las normas de cada país. Entonces podemos conocer que cada país tiene su propia reglamentación en temas de antiincendio, de bomberos. Incluso muchos de los países necesitan un permiso de los bomberos para poder aperturar la obra, cerrar la obra y poder dar el ingreso ya si es un centro comercial a personas. Si es una unidad residencial, pues hablaríamos ya para poder dar venta a los apartamentos, se requiere de algunos permisos en algunos países, no estamos hablando de todos. Entonces, hablamos de esas dos opciones, el clásico, con un sistema de ductos, difusores, rejillas y equipos de ventilación mecánica, y el moderno que está involucrando los sistemas de JetFans y algunos equipos de ventilación mecánica para extracción final. Entonces, ahí podemos ver en la fotografía la comparación de todo lo que requiere un sistema con conductos. El funcionamiento del sistema se basa en una distribución lineal y homogénea de equipos, es decir, estos JetFans ubicados de forma muy estratégica para que pueda generar una amplia cobertura y pues, que pueda evitar esas concentraciones de monóxido o de gases tóxicos. En este momento hablemos del monóxido de carbono, que en alta concentración puede generar problemas para la salud humana, para la persona en el momento en que llegue a una exposición de una alta concentración de monóxido de carbono. Entonces vamos a tener esos problemas en la salud hasta llegar a la muerte en un caso ya de una concentración muy alta a un tiempo de exposición muy largo. Entonces, como vemos en la fotografía, el JetFan se conecta en el momento en que se genera, allí que estamos hablando de un caso de un incendio, pero pues en el momento en que utilizamos sensores de monóxido para poder reconocer cuál es la concentración mínima permitida, y en el momento en que ya pasamos ese límite, encendemos el sistema de extracción, se enciende de manera coordinada para empujar todos los gases y en caso de incendio todos los humos a una extracción general que evacúa tanto sea humos como gases tóxicos a la superficie. En este caso, pues hablemos del medio ambiente para diluirlo a ese punto. Entonces, como se dan cuenta, utilizamos nuestros equipos JetFan y utilizamos también, en este caso, uno de nuestros axiales tubulares, que es el final
o inicio, ya bien sea de inyección o extracción, de la cadena del proceso como tal. Entonces, todo esto genera una cobertura en el momento en que se enciende el sistema para llegar a evacuar en su totalidad el gas o el humo. En este momento nos vamos a centrar en palabras renovación o fresh. Entonces, para las personas que quieren y que de pronto no han tenido una exposición directa con sistemas con jet fans, hablamos que un jet fan fresh habla de un propósito, y el propósito principal de un jet fan fresh es hablar de la evacuación de gases tóxicos, principalmente del monóxido de carbono. Entonces vamos a tener ese nivel de concentración definido a una norma en cada país. En este caso, también puede el diseñador tener incidencia de acuerdo a la norma que utilice para fijar ese límite definido de concentración de monóxido de carbono, barriendo y renovando el aire contaminado del sótano de manera coordinada y programada. Entonces, ahí empieza nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a setear, en cuántas partículas por millón vamos a setear nuestro sensor de monóxido? Entonces, importante hablar de varios estándares. En este momento, pues hay varias respuestas dependiendo de la norma que se utilice o dependiendo de la reglamentación de edificios que pueda tener cada país, pero normalmente hablamos entre que se empiezan a setear desde 35 partículas por millón a 45 partículas por millón. Hablamos que arriba de las 80 partículas por millón empezamos a tener algunas incidencias en la salud humana, como lloroseo en los ojos, después de que subimos a 100 partículas por millón de una exposición prolongada de un ser humano, ya se empieza a sentir mareos, náuseas, visión borrosa, dolores de cabeza. Cuando llegamos a 120 partículas por millón y una prolongación aproximada de 20-25 minutos, entonces ya pérdida de conciencia hasta llegar al límite extremo que sería la muerte por envenenamiento de monóxido. Ahora hablemos, anteriormente llamábamos jet fan fresh a la evacuación de monóxido. Ahora vamos a llamar jet fan alta temperatura, puede llamarse HT o high temperature, para el jet fan que va a generar el otro uso del sistema, que es la evacuación de humos. Entonces, importante, cuando hablamos de evacuación de humos no estamos hablando de un sistema anti-incendio, de disminución del incendio, ¿no? Estamos evacuando humos para el ingreso de bomberos y para la evacuación de personas, que no es lo mismo que un sistema anti-incendio, que se puede coordinar y trabajar en conjunto con un sistema anti-incendio, claro que sí, pero un sistema jet fan de alta temperatura no va a apagar el incendio. Siempre se coordina con un sistema de rocío, con un sistema de expulsión de espuma, etcétera, etcétera. Pero el jet fan, su función principal en caso de incendio es solamente la evacuación de humo. Entonces, ahí es donde hablamos de un trabajo coordinado, de una operación parcial, mantiene zonas libres de humo y controla temperaturas. Vamos a hablar de algunas ventajas y que vemos estas ventajas en el uso de jet fans. Entonces, optimizamos espacios, claro que sí, estamos eliminando el espacio que nos ocupan los ductos. No sé si todos los que estamos presentes hemos entrado a un sótano de un centro comercial, y cuando vemos un sistema convencional con conductos, vemos que hay una contaminación visual en el momento que nos bajamos de nuestro vehículo, y vemos también que hay muchas redes tendidas en la losa, en el techo del sótano. Entonces, cuando se usan solo sistemas de jet fans, estamos eliminando toda esta lámina, estamos eliminando
esos grandes espacios que ocupan estos ductos. Segundo, pues ahorramos el tiempo en la proyección. ¿Por qué? Porque pues estamos evitando para el proyectista o el diseñador el cálculo de conductos, que es un tiempo que pues él va a tener allí, aparte de rejillas, aparte en el momento del dibujo y aparte también en el momento que hay los conflictos con las otras disciplinas. Cuando hablo de otras disciplinas hablo del área eléctrica, del área aerosanitaria, etcétera, etcétera. La eficiencia del sistema, pues, tiene unos resultados evidentes, teniendo en cuenta la disminución de espacio y teniendo en cuenta también el tema de ahorro energético. Hay un mantenimiento controlado, no es lo mismo hacerle mantenimiento a un solo equipo que hacerle mantenimiento a los equipos y a una red de conductos. Sabemos que para hacer mantenimiento a las redes de conductos se requiere de una alta tecnología, en muchos casos robots, para poder hacer esta limpieza al interior de estos ductos. Y además, pues, se genera un foco también de contaminación y de pronto algunas enfermedades. Y para finalizar, vamos a hablar de un control de presupuesto, de cuál es el paralelo que hay entre utilizar un sistema de conductos y un sistema de jet fans. Como lo mencioné anteriormente, pues vamos a tener ventajas en la instalación. Obviamente se van a eliminar tiempos y mano de obra en la ejecución. Cuando se instala una red de conductos, pues vamos a tener que instalar soportería, vamos a tener que armar unos conductos que muchas veces se arman en sitio, otras veces tienen que viajar a través de vehículos y camiones ya armados que generan un espacio, etcétera, etcétera. Ya cuando tenemos un equipo JetFans o un sistema de empuje, pues vamos a evitarnos todos estos traslados, todos estos tiempos en la instalación. Y pues estamos liberando muchísimo espacio para las otras redes. A lo que mencionaba también de la facilidad en el mantenimiento. Entonces, esta ventilación parcial, según la necesidad, se requiere, en la mayoría de los casos, de sensores de monóxido de carbono para un mejor funcionamiento. Que algunos sistemas los utilizan con programadores de horario, los utilizan on-off de acuerdo a la alta demanda en el parqueadero cuando llegan las horas pico, por decir en una residencia. En una residencia las personas entran normalmente de 5 a 8 de la noche y salen de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces son momentos de alta afluencia del encendido de los carros, de grandes emisiones de monóxido y gases tóxicos. Y pues cuando ya hay una estadística, muchas personas se evitan costos en la automatización de estos sistemas, teniendo pues esos horarios ya determinados. Ahorro energético, pues vamos a tener equipos de alta eficiencia energética que nos van a evitar también estar funcionando en toda la red. Entonces, ojo, muchas veces la concentración se hace por zonas. Entonces, hay personas o hay parqueaderos que los utilizan parcialmente y no los utilizan en general. Es decir, empiezan a llegar los carros y los empiezan a parquear en una zona específica sin parquear en todo el parqueadero. Entonces, es allí donde solamente se funcionaría el sistema de JetFan de esa única zona, no de toda la red. A diferencia de un sistema central en donde tengo que hacer funcionar toda nuestra red de conductos. Entonces, pues allí estamos generando un alto consumo energético, a diferencia que si lo zonificamos, vamos a trabajar solamente por equipos, llegando a esa ahorra de energía. Entonces, este sistema garantiza un óptimo dimensionamiento de la extracción en cuanto a esos casos que mencionaba anteriormente y ya no estamos hablando de vencer presión estática en un sistema de conducto. Ya el tema de presiones lo dejamos a un segundo plano porque pues estamos evitando estos sistemas de ductos y estamos generando un empuje directo con los sistemas de JetFans.
Ventajas en la utilización, entonces, pues vamos a tener una mejor calidad de aire para todos los usuarios del sótano parqueadero, generando un flujo dinámico y continuo, porque recordemos que estos sistemas de jet fans o un jet fan maneja un cono de tiro, entonces va manejando su empuje por velocidades, teniendo en cuenta que entre más cerca esté al jet fan, vamos a tener una mayor velocidad, entre más lejos estemos de nuestro equipo jet fan, vamos a tener una menor velocidad, pero sigue en movimiento, sigue empujando y sigue generándose esa turbulencia en el aire que hace que se vaya movilizando esos gases tóxicos hasta llegar al siguiente jet fan o al final del recorrido, hablando ya de un sistema de extracción. Bueno, vamos, aquí hay algunas personas. Darío levantó la mano. Si quieres, Darío, podemos atender a tu pregunta. Ok, bueno, entonces la miramos a finalizar. Entonces, va a haber una mejor calidad de aire. Obviamente, pues en el momento en que esté funcionando el sistema, porque estamos evitando y diluyendo pues esa concentración de gases tóxicos. Vamos a tener en el segundo propósito, como lo mencionaba con jet fans de alta temperatura o HT, vamos a también a garantizar una extracción y una movilización en caso de incendio de los humos para el ingreso oportuno de los bomberos y también pues para la evacuación de las personas, protegiendo muchas veces también la estructura del edificio, cuando evacuamos todos estos humos y que trabaja el sistema coordinado con un sistema antiincendio, como lo mencionaba anteriormente, pues vamos a generar una respuesta inmediata en el momento en que se empiece a generar el incendio. Hablemos en caso de incendio también, en un sistema convencional de conductos, se necesita una inversión adicional de compuertas antifuego, esos damper antifuego, cortafuegos, lo llaman en algunos países, pero el sistema de conductos es un recorrido directo del fuego que puede llegar a prolongarse y a propagarse a otras áreas. Entonces, siempre se necesita que en un sistema de conductos pensemos en detener y no propagar. Entonces, ahí hay una inversión adicional en compuertas o dampers antifuego. Bueno, entonces vamos un poquito a mirar números. Entonces, este es un ejemplo de un diseño de sótanos que se calculó con un sistema de conductos y también se calculó con un sistema de jet fans. Entonces, fue un parqueadero de 5.000 metros cuadrados. El diseño se hizo con 10 recambios hora. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de normas. Entonces, este sistema de ventilación, miramos que los conductos, el costo de instalación daba 145.000 euros y una potencia instalada de 60 kilowatts. Mientras, o en comparación de un sistema de jet fans, que vemos que hay un costo de instalación de 71.000 euros y una potencia instalada de 37 kilowatts. Entonces, estamos viendo una disminución del 51% utilizando jet fans en la parte de instalación y hablamos de un menor consumo de energía en un 39%. Entonces yo creo que estos números ya son muy claros y ya son muy dicientes de que el sistema de jet fan es un sistema que va hacia el futuro, hacia el ahorro energético, hacia el ahorro de costos. Entonces, importante tener en cuenta esta diapositiva y los costos para poder defender en muchos casos la instalación de un sistema con jet fans. Aquí miramos las partes de un jet fan. Esta es una fotografía de nuestro jet fan CCJD, que es un jet fan cilíndrico, es un jet fan axial, lo llamamos axial porque va en una dirección lineal, el empuje, es decir, él hace su retoma por la parte posterior,
sigue una línea recta hasta hacer el empuje de los gases tóxicos o de los humos, teniendo un acople y también teniendo un difusor de aletas para tener un correcto lavado del aire. Entonces, ¿qué lo componen? Una camisa de acero galvanizado, lo compone el ventilador como tal, estos que son silenciadores, estos silenciadores vienen con unos revestimientos de material fonoabsorbente, una caja de conexiones o bornera como la conocemos, donde podemos hacer la conexión directa del motor, una reja de protección, el deflector y el acople. Entonces, es un sistema básico que nos está garantizando movimiento y empuje del aire, en este caso aire contaminado. Algunos datos técnicos de este JetFan. Ustedes mirarán y ven que hay una marca GD9. Maico como tal, el grupo Maico, que es el grupo empresarial, maneja diferentes marcas. Entonces, nuestro JetFan y algunos equipos de ventilación como cajas de ventilación, equipos tipo hongos, centrífugos y axiales, trabajan con esta marca D9, se fabrican con la marca D9, y tenemos otra marca que es Elicen, que va más enfocada a la parte residencial, que a futuro, que seguimos con esta alianza, vamos a hablar un poco de ventilación residencial. Entonces, este JetFan lo manejamos entre 27 y 68 newtons, con JetFan Fresh. Ya habíamos hablado de que Fresh hablamos solamente de un propósito, que es movilizar el monóxido, y también lo tenemos con doble propósito, ya es un JetFan de alta temperatura. Entonces, el JetFan Fresh nunca puede ser alta temperatura, dejar claro eso. Pero el JetFan de alta temperatura sí puede ser JetFan Fresh. Entonces, el JetFan de alta temperatura puede manejar dos propósitos y trabaja a dos velocidades. La primera velocidad baja, trabaja la expulsión y la movilización de gases tóxicos, principalmente monóxido de carbono. Cuando ya está en la segunda velocidad alta, ya está manejando la alta temperatura, que tiene que ser un motor y todo el equipo tiene que tener una certificación de alta temperatura. Pero ¿cuál es esa certificación? Esos equipos se pueden certificar ya bien sea F300 o F400. ¿Qué significa eso? F300 significa que va a trabajar máximo a 300 grados Celsius por 2 horas el equipo. Esto viene garantizado porque esto ya ha pasado por un laboratorio y por pruebas en un horno el equipo funcionando y trabaja mínimo 2 horas. El equipo puede llegar funcionando incluso más de las 2 horas. Y cuando es F400 ya es más temperatura, 400 grados por 2 horas. Entonces aquí algunas dimensiones del equipo. Tenemos otro equipo que es el CCJD, Low Pressure. La diferencia del equipo es su cuerpo hexagonal, ya no es circular, sino hexagonal. ¿Y por qué hexagonal? De pronto para minimizar un poco el espacio. Entonces, cuando tenemos algunas restricciones de altura, podemos pedir este JetFan CCJDLP que viene en una forma octogonal. De resto, tiene las mismas partes, sus silenciadores, su hornera, su rejilla de protección, su deflector, sus camisas de acero galvanizado, el ventilador es exactamente el mismo. En esta también lo manejamos en 38 y 54 newtons. Ya en esta fotografía vemos otro tipo de JetFan, que lo podemos conocer como JetFan centrífugo. ¿Y cuál es la gran diferencia si ven en la fotografía anterior? Que ya no tiene un movimiento lineal, que ya no toma en la parte superior y sigue una línea recta y empuja de su parte frontal. Este tiene la retoma en la parte inferior del equipo. Estamos haciendo un ángulo prácticamente de 90 grados en el movimiento del aire. Esos equipos se utilizan muchísimo cuando tenemos restricciones de altura. Si nos damos cuenta, son como más chatos, más aplanados. Entonces, esto hace que se trabaje muy bien y se ahorre muchísimo espacio en esos
sótanos que tienen esas restricciones de alturas muy pronunciadas. Entonces, viene con sus dos soportes al lado y lado. Un interruptor de alta tensión, cuando hablamos de alta temperatura, tiene un switch de movimiento para alta y baja temperatura. Una reja de protección del lado de extracción. Esto se puede manipular de forma manual y de forma automática cuando tenemos un sistema de control. Cuerpo en acero galvanizado y su forma inclinada para la descarga, ¿sí? Para el lavado del aire, para la impulsión de este aire. Algunos datos técnicos, pues manejamos este tipo de jet fan entre 50 newtons, 75 newtons. Hace 8 meses ya se desarrolló el de 110 newtons, también lo tenemos. Y tenemos uno pequeño de 14 newtons. Este de 14 newtons pequeño también lo podemos trabajar con motores de corriente alterna o de motores electroconmutados CC, ¿sí? Entonces es un equipo que ha tenido muy buena acogida y que puede distribuirse a través de un sótano, evitando las concentraciones. Cuando hay muchos recorridos, muchos recovecos, cuando el sótano no es de manera rectangular, sino tiene diferentes formas, entonces se necesitan y se requieren un diseño con mayor número de jet fans. La alta temperatura, high temperature, vamos directo a la norma UNE europea 12101 de sistemas de control de humos, en donde nos está definiendo que F200 son 200 grados Celsius por 120 minutos, F300 300 grados por 60, nuestro equipo lo está manejando por 120 minutos, F400 400 grados por 120 minutos, F600 600 grados por 60, y F842, que son 842 grados por 30 minutos. En este momento, en la industria, solamente manejamos lo que es F300 y F400 en la industria de ventilación como tal. Aquí ya vemos el laboratorio que certifica la alta temperatura de nuestros equipos. Entonces nosotros vamos a un laboratorio que queda en Barcelona, que se llama A+. Entonces, A+ certifica según esta norma que les mencioné, la UNE 12101-3, donde nos dice, efectivamente, probamos sus equipos en un horno, funcionaron durante los 120 minutos, trabajaron de manera coordinada, los motores también trabajaron sin ningún problema y los podemos certificar toda la producción. Entonces, ya nosotros contamos con ese certificado. Hablemos ya un poco de dimensionamiento. Vamos a hablar un poco, ya meternos más de la parte académica. Entonces, algunas normas, podemos recordar que el caudal lo medimos o es igual a un volumen largo, ancho, alto, en metro cúbico, por renovaciones hora. Y estas renovaciones hora ya sabemos que la tenemos en diferentes normas, llámese ASRAE, llámese UNE, llámese británica. Hay varias normas que nos pueden determinar cuántas renovaciones necesitamos para cada propósito o para cada acción que genere ese sitio. Entonces, en Italia, según el decreto ministerial del 1 de febrero, se estaban utilizando 3 renovaciones hora. Era una norma del reglamento técnico vertical para parqueaderos, más que todo de edificación. Entonces, en este momento, en el 2020, entró en vigor el decreto ministerial del 23 de mayo y se empezó a aplicar a partir del 19 de noviembre del 2020, dando como 3 renovaciones hora para el diseño en sótanos y parqueaderos. En Inglaterra, utiliza la norma británica PS 7346, 6 renovaciones para el primer propósito FRESH, es decir, movilización de monóxido de carbono y gases tóxicos, y 10 renovaciones horas en caso de incendio. Entonces ahí es donde hablamos de los dos números. Si vamos a hacer diseño con esta norma y vamos a trabajar a alta temperatura, pues diseñamos con el peor panorama, que serían las 10 renovaciones hora. En España, con el Código Técnico de Edificación de marzo del 2007,
nos habla de 100 litros segundo y 432 metros cúbicos por hora por cada plaza. Entonces ya están determinando cuántas plazas tiene el parqueadero y con ese número de plazas empezamos a hacer este cálculo. Entonces, allí sí exigen que todos los ventiladores tengan la clasificación F300 como mínimo. Y la UNI 100166 del 2004 habla de que son mínimo 5 litros. Ahí hay una operación, 18 metros cúbicos hora por metro cuadrado, normalmente. 18 metros cúbicos hora por cada metro cuadrado. Entonces se toma el total del sótano en metros cuadrados y podemos empezar a ejecutar nuestros cálculos. Y aquí ya miramos lo que nos dice el estándar de la ASRE, hablando de la 62.1, que muchos que trabajamos con ventilación pues ya la conocemos. Entonces nos vamos en la parte de parkings o garajes y nos habla de un 3,7 litros segundo por metro cuadrado. Entonces ya también utilizamos el total del área del parqueadero y ese total pues empezamos con 3,7 litros segundo. Lo multiplicamos. Entonces ya tenemos un cálculo acertado a través del ASRE. Cuando hablamos de ASRE, también estamos hablando de que se vincula mucho con los sistemas LEED o sellos verdes de menor consumo, mayor desarrollo tecnológico. Entonces, importante que podamos resaltar en el momento de que se haya una edificación que esté trabajando con sello LEED, pues vinculamos también la norma ASRE allí. La británica nos habla adicional del caudal de extracción y que habla de una dilución de contaminantes con 6 renovaciones hora y en caso de incendios con 10 renovaciones hora. Entonces, aquí estamos hablando de un ejemplo con la británica, teniendo 10 renovaciones o recambios hora para el diseño y que hay una distribución clásica de jet fans. Entonces, una inyección de aire, llámese natural o mecánica, trabajando a través del sótano de jet fan a jet fan y llegando a una extracción general, evacuando los contaminantes al exterior. Hay otra forma de diseño que algunos diseñadores utilizan y es en forma de zigzag, teniendo en cuenta el cono de tiro de cada jet fan. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la exigencia de bomberos en este momento en la gran mayoría de la Comunidad Europea? Entonces, ellos dicen que para temas de visibilidad tienen que tener un mínimo de 10 metros, ¿sí? Que para el ingreso tiene que haber una temperatura máxima de 120 grados, una radiación de 3 kilowatts por metro cuadrado. Entonces, estos equipos de bomberos soportan estos criterios mínimos 10 minutos. Por eso hay varios equipos que ingresan y salen, y van ingresando y van saliendo, porque la exposición máxima que ellos tienen determinados son de 10 minutos por equipo. Y nuestros jet fans o el uso de jet fans ayuda pues a ese ingreso de bomberos y a ese despeje de personas que queden atrapadas en caso de incendio. Entonces, ya habíamos hablado de que el jet fan estándar o fresh pues maneja una sola velocidad y trabaja entre un rango entre menos 20 grados Celsius y 50 grados. El doble propósito o segunda velocidad, que es la alta temperatura, que puede llegar a trabajarse F300 por 120 minutos o F400 por esas 2 horas. Y se necesita un tercer actor aquí, que ya lo habíamos mencionado al inicio de la charla, y es combinar esos jet fans con ventiladores axiales. Entonces, esos ventiladores axiales tubulares, que llámense para inyectar o para extraer, normalmente en el sistema, si no queremos una renovación continua de aire, sino vamos a manejar solo extracción,
Entonces los manejamos al final del recorrido para llegar a generar esa extracción. Entonces, maneja el mismo estándar. Si es solamente fresh, entre menos 20 grados hasta 50 grados, y en alta temperatura, high temperature, F300, F400. No podemos manejar un tema mixto. No podemos decir, no, vamos a tener nuestro jet fan de alta temperatura y nuestros ventiladores axiales sin ser alta temperatura. No, la norma nos dice que todo el sistema tiene que ser homogéneo. O todo el sistema es alta temperatura o todo el sistema es fresh. Para que lo tengamos muy claro y definamos este tipo de temas. Ya hablando de la UNE 100-166, ellos nos especifican que se necesita un sistema de detección de monóxido de carbono. Ese sistema de detección tiene que tener una superficie igual o superior por cada sensor de 1000 metros cuadrados. Entonces, como mínimo, no superior a 1000 metros cuadrados para que empiece a funcionar este sistema y que dentro de esos 1000 metros cuadrados debe situarse cada sensor de monóxido a 200 metros cuadrados. Entonces, en este caso, se necesitarían 5 sensores de monóxido para cubrir esa superficie total de los 1000 metros cuadrados, de acuerdo a esta norma. El muestreo debe ser cada 10 minutos como máximo y el sistema de detección debe estar dotado de un panel de control y señalización de alarma visible. Puede llamarse sirena, etcétera, etcétera. Este sistema se activa cuando la concentración de monóxido sea 80 partículas por millón. Entonces ya cuando hablamos de 80 partículas por millón estamos diciendo de que ya es un caso extremo de emergencia y ya se enciende el sistema de alarma. No estamos diciendo que en 80 partículas por millón empieza a funcionar el sistema de JetFan. No, el sistema de extracción se puede setear a las 35 partículas por millón. Si hay problemas en el sistema de extracción, si falla la comunicación, si falla, no se le hace mantenimiento a los equipos JetFan y empiezan a deteriorarse y el equipo sale de funcionamiento, es allí donde se empieza a aumentar la concentración de monóxido y llegando a 80 partículas es donde ya se activa la alarma y todo el mundo tiene que evacuar y revisar qué es lo que está pasando con el sistema de JetFans. Entonces, en buenas prácticas de instalación, me dicen, no, pero es que yo utilizo, por cada JetFan manejo un sensor de monóxido, no necesariamente cada 200 metros cuadrados. Es correcto, se puede usar así, si el diseñador lo tiene destinado para trabajar individual, cada JetFan con un sensor de monóxido. ¿Cuál es la altura de instalación del monóxido? También muchas preguntas como esas. Entonces, la gran mayoría de fabricantes en sus instrucciones de instalación tiene la capacidad de informar al instalador a qué altura se utiliza. Algunos hablan de 50 centímetros, otros hablan de 1 metro, otros hablan de 1,5 metros. Entonces, dependiendo la capacidad de cada sensor de monóxido, no es lo mismo entre fabricante y fabricante. Hay unos que tienen menor capacidad, otros que tienen mayor capacidad. Entonces, el fabricante del equipo es el que nos está determinando cómo lo debo instalar. En algunos países que ya hay reglamento de edificación que nos determina la altura, pues ya tenemos que respetar esas alturas, porque ya hay una norma que nos está haciendo seguir ese tipo de alturas. Si hay una norma como la UNE que nos está diciendo, mire, yo diseñé con la UNE y me dice que cada 200 metros cuadrados tengo que utilizar un sensor, pues se hace. Entonces, el criterio es abierto a la norma que yo quiera utilizar en el momento que haga mi diseño. Entonces, ¿qué se requiere? Primero que todo, tener una planimetría, un layout del parqueadero, que muchas veces lo trabajan con un diseño AutoCAD o en Revit para poder empezar a diseñar. Calcular el caudal necesario de extracción del parqueadero. Ya vimos el cálculo que estamos hablando de metros cúbicos por renovaciones hora. Y esas renovaciones, pues la miramos con la norma que lo vayamos a trabajar. Normalmente se utiliza en la gran mayoría de casos 10 renovaciones por hora.
Y de acuerdo a la UNE, el proyectista puede variar algunos datos, y entonces aquí nos está hablando de 2.1189 CFMs. ¿Por qué? 3,6 metro cúbico hora equivale a 2,1189 CFMs. Entonces, la norma lo conjugo con el área total del parqueadero y podemos empezar a trabajar con ese diseño. Normalmente se utiliza es el dato del volumen total del sótano o parqueadero, trabajando con unas 10 renovaciones hora. Entrada natural le llamamos a las aberturas, las rampas de acceso, rejillas que comuniquen con el aire natural. La inyección mecánica, siempre estamos hablando de equipos de ventilación que nos ayuden con ese trabajo mecánico. Extracción forzada, pues equipos de ventilación, porque ya no es una extracción natural, ya no hay una entrada natural de aire. Y la altura permitida libre de obstáculos, importante para poder seleccionar el equipo que vayamos a usar. Esa selección de equipos, pues hablamos si lo necesitamos fresh o dual propósito, es decir, alta temperatura, dimensiones máximas de los inyectores y extractores, garantizar el caudal de ventilación con un mínimo de ventiladores. Ojo, yo puedo utilizar muchísimos ventiladores de 14 newtons, pero puedo utilizar menos de 50 o de 100 newtons. Todo depende de qué, del sótano, de la planimetría del sótano y parqueadero. Como mínimo, pues esto se utiliza mucho en Europa, que hablan dos extractores o un extractor con dos velocidades. Hablamos de pronto en caso de falla, se puede utilizar un extractor y el otro no. Pueden tener en itinerancia para temas de desgaste, etcétera, etcétera. Pero eso es a criterio del proyectista y también de la persona, del constructor. Obviamente inyector y extractor tienen que ubicarse en un lado opuesto, que es lo más recomendable para garantizar un flujo de aire homogéneo. La selección de inyectores y extractores se puede realizar a través de nuestro software de selección Blooding 2.0. Entonces, a través de la escuela de refrigeración, los que quieran descargar este software de selección, que es muy sencillo de utilizar, teniendo caudal, caída de presión, puede empezar a seleccionar equipos, no solamente JetFans, sino extractores, helicocentrífugos, cajas de ventilación, extractores pequeños, cuando yo quiera trabajar en cualquier tipo de proyecto. Entonces, ahí dejo el dato para la escuela de refrigeración a los que quieran descargar este software, les entregamos la ruta, se hace todo por nuestra página www.dinair.it. Entonces vamos a una elección de un modelo, de cada modelo de JetFans. Entonces, cada modelo tiene un área de cobertura, un cono de tiro, un área de cobertura. En este caso, estamos utilizando y mostrando nuestros JetFans SJD 312 y nuestros JetFans SJD 402. El área de cobertura del primer JetFan está entre 250 metros y 400 metros cuadrados. Está redondeando en 500 metros cuadrados. El de mayor capacidad, el que es el 402, entre 500 y 800, redondeando entre 1000 metros cuadrados. Entonces, si tenemos un área total de 8600 metros cuadrados y nuestro JetFan 312 tiene una cobertura total de 400, dividimos esa área total entre los 400 y nos entrega que son 22 JetFans. El mínimo requerido, no necesito más. ¿Cuándo necesito más? Cuando tengo zonas de concentración en donde el JetFan no se puede llegar. Ahorita miramos cómo lo puedo comprobar con una simulación, realizando una simulación CFD. Y en el caso, si vemos este que es de mayor capacidad, que es de 800 metros de cobertura, entonces dividimos los 8600 entre 800 y ya con esta referencia no vamos a necesitar 22, sino la mitad, 11 JetFans. Seteados, de aquí hablan de una baja y alta velocidad, 3 y 6 renovaciones hora, baja y alta.
Entonces hablamos entre 25 y 35 partículas por millón, el número que yo les mencioné hace unos momentos. Y en caso de incendio, entonces se hablan de una concentración entre 35 y 80 partículas por millón. Entonces, podemos tener solamente en un solo propósito, movilizar solo el monóxido, o también podemos utilizar los dos propósitos, que es trabajar en alta temperatura para evacuar también humos. Entonces, aquí ya hablamos de que utilizando la norma UNE que ya les había mencionado, se requeriría un sensor de monóxido cada 200 metros, con un máximo de 80 partículas por millón para la alarma acústica y óptica en el momento de que llegue a ese rango. Alta velocidad, baja velocidad, ya aquí hablamos de un jet fan más robusto, el de 75 newtons, que es el centrífugo, el de bajo perfil que les mostré anteriormente. Si nos damos cuenta, tienen áreas de cobertura de 1200 y de 600. Entonces, en comparación, tenemos jet fans para todas las áreas de cobertura. Si requiere un mínimo de jet fans, entonces utilizo uno de mayor empuje. Ya el de mayor empuje que fabricamos nosotros sería el de 110 newtons. Necesitaríamos un mínimo de equipos trabajando coordinadamente para generar esa extracción. Aquí tenemos un área de cobertura, un parqueadero con una altura de 3 metros. Es un ejemplo pues muy claro y diciente, en donde entre mayor sea la capacidad del equipo, mayor rango de cobertura voy a tener. Entonces, en el equipo CCJC 300, que es el de 75 newtons, en alta velocidad puedo llegar a los 1000 metros cuadrados y en baja velocidad puedo estar llegando a los 400 metros cuadrados. El de 250 en alta velocidad puede estar llegando a 600 y en baja velocidad puede estar llegando a 200. Ya los axiales, que son más pequeños, como el CCJD 400 o el 310, pues observamos que en alta velocidad solamente puedo llegar a 600, en baja puedo llegar a 400 y el más pequeñito, pues que en alta puedo llegar un poquito más arriba de 200 y en baja pues sobre ese límite también. A esto me refería cuando hablo de conos de tiro. Es la cobertura que tiene el equipo JetFan a lo largo y a lo ancho. Entonces, hablé un poquito de la velocidad. Entonces, si estoy más cerca, voy a tener una velocidad más alta. Aquí el primer rango lo estoy midiendo con 5,5 metros segundo. El segundo rango lo estoy midiendo a 3 metros segundo. Me sigo alejando a 1,5 hasta el más lejano, que es 1 metro segundo en velocidad. Y si miro ese rango, puedo llegar con este JetFan, que es el CJD 404, puedo llegar a una máxima amplitud de 19 metros lineales, tomando una cobertura de lado a lado de 4 metros al lado izquierdo y 4 metros al lado derecho, pues puedo tener una cobertura total de 8 metros. De ahí es donde salen los metros cuadrados de cobertura de cada equipo JetFan. Y hace en caída, en una gráfica vertical. Entonces el equipo va llegando, golpea con el piso, sigue subiendo, vuelve a golpear con el techo y puede llegar a tener toda esa amplitud de onda hasta esos 19 metros a una velocidad de 1 metro sobre segundo. Este es un cono de tiro ya un JetFan más grande, que es el CJC 300 de 4 polos. Y si nos damos cuenta, puede llegar linealmente hasta 34 metros con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Entonces, ya es una mayor cobertura, es un equipo más robusto que puede trabajar y minimizar el número de JetFans cuando lo necesite. Aquí hay una gráfica en metros lineales, teniendo en cuenta que pues, mayor puede llegar a alcanzar con alta temperatura a 35 metros lineales. El posicionamiento de los JetFans. Importante tener claro esto, que el posicionamiento se puede hacer en manera zigzag, también se puede hacer de manera lineal, pero siempre respetando el cono de tiro. Importante, cuando estoy sobre las paredes o muros, tener una distancia mínima
una distancia mínima de cada jet fan, estamos hablando de una instalación aproximada de unos 50 centímetros. Es la distancia mínima, no dejarlo pegado a la pared. Son buenas prácticas de instalación. Y entre jet fan y jet fan, miremos la siguiente diapositiva, cuando tenemos obstrucciones tanto enfrente como hacia adelante como hacia atrás, entonces tenemos que tener siempre recomendado en la parte trasera tener una retoma y que tenga aquí de pronto algún casetón, alguna obstrucción, como un mínimo 30 centímetros y hacia el frente una distancia mayor de 50 a 80 centímetros al tema de la obstrucción. Entonces es importante tener claro en el momento de que se vaya a instalar por parte del contratista este tipo de medidas, de no es llegar a instalar por instalar, meter el jet fan en un casetón y dejarlo allí encerrado porque no vamos a tener ningún efecto en la movilización del monóxido. Entonces, aquí estoy haciendo una comparación general de todos los métodos con el mismo sótano de 8.600 metros cuadrados y con esa altura de 3,8. Entonces, el volumen total serían 32.680. Aquí estamos hablando de 600 plazas. Entonces, de acuerdo a la norma italiana, utilizan 3. De acuerdo a la norma británica, se utilizan 6 a 10. Y de acuerdo a la norma 1 española, 432. Aquí hablamos de la ASBRAC cuando también se conoce el 18 metros cúbicos hora por metro cuadrado. Entonces, este total, si se dan cuenta, por cada método que se vaya a utilizar es muy diferente. Miren, en Italia solamente están hablando casi de 100.000 metros cúbicos hora en comparación a la norma española UNE, que son 260.000. Entonces no hay una verdad absoluta, ¿no? En una selección o en un diseño de un sótano, dependiendo de la norma, estamos trabajando pues para tratar de unificar todos estos conceptos. Normalmente en Latinoamérica pues se trabaja muy ceñido al ASRAE y pues también se trabaja con esas 10 renovaciones o recambios hora. Entonces, aquí tenemos un tema del cada uno de nuestros modelos, un ejemplo que fue en Malpelo, Italia, donde se hizo pues una ejecución con JetFan nuestros. Se utilizaron pues los 98.800 de extracción, se utilizaron 7 equipos, CC 634 y 19 JetFans. Estos son los axiales. Se utilizaron 7 axiales para cubrir ese total de 101 y se utilizaron 19 JetFans. Aquí está la planimetría, que es una de las condiciones para poder iniciar un diseño. Pues este estaba, por lo que era muy extenso, se dividió por partes. También es válido dividir por partes el sótano, es decir, por áreas de inyección o extracción. Aquí es donde se habla del análisis CFD o fluidinámico, en donde se toma una simulación viendo la velocidad, viendo la concentración de monóxido, simulando cómo se va diluyendo las partículas y en dónde se van generando altas concentraciones. Donde se vea más rojo es donde ya vamos a empezar a verificar que el JetFan no está llegando y que necesitamos un apoyo de un nuevo JetFan o de una reubicación del JetFan existente. Aquí ya esto es una gráfica de velocidad. Si nos damos cuenta, siempre está en continua turbulencia cuando hay un sistema de JetFans encendido. Siempre hay movilización del aire, siempre se va generando turbulencia y eso es lo ideal para evitar estas concentraciones. Aquí pues estamos hablando de magnitud y cómo va el movimiento del contaminante hasta un área de que es donde estamos ubicando nuestra extracción general. Aquí hay unos ejemplos de instalación. Entonces, como vemos, este JetFan axial lineal, no hay la mejor forma, si podemos contar con la altura, es no meterlos en los casetones,
sino dejarlos en exposición directa para que pues tenga un mayor retoma y movimiento del contaminante. Aquí fue donde se instalaron los axiales ya para generar. Ustedes dicen, no, pero aquí hay unas aperturas. Sí, efectivamente tenemos entrada natural de aire, pero ellos en su diseño querían generar también movilidad para temas de alta temperatura y evacuación de incendios. La forma en que nosotros empacamos y entregamos a nuestros clientes a nivel de Latinoamérica nuestros JetFans. Ejemplos de instalación, podemos utilizar varilla roscada, podemos utilizar ángulo para la instalación de estos equipos. Si nos damos cuenta, aquí ellos no lo metieron en el casetón, sino hicieron una instalación para sacarlo utilizando los soportes del casetón. Muy buena la instalación que está generando este contratista. Por favor. Listo. Aquí la instalación de un JetFan centrífugo también, sacándolo de los casetones. Aquí una placa que no tiene casetones y que puede el JetFan instalarse directamente. Estos ejemplos de instalaciones son a nivel europeo. Aquí le hicieron una salida. ¿Y esto por qué lo hacen? No es que sea una mala práctica, porque vamos a inductar un JetFan. Esto es porque al siguiente piso tenían locales comerciales donde el monóxido se estaba metiendo a estos locales. Entonces lo que hicieron fue inductarlo y seguir con esa línea de conducto hasta el techo. Esto es un axial con un silenciador. De pronto allí en esta parte de arriba tenían oficinas o alguna parte que les está incomodando el ruido y ¿qué hicieron? Utilizar un silenciador. Esta instalación fue en Brescia. Aquí finalizamos la presentación. Me gustaría mencionar algunos casos de éxito. Hemos trabajado en Colombia muchos edificios residenciales con varias constructoras en donde ya se viene trabajando el sistema de extracción con JetFans. Algunos almacenes donde llegan la descarga de mercancía, llega el camión y empieza a llenar de monóxido de la bodega. Entonces también vale la pena utilizar un sistema de JetFans. Hemos vendido el centro comercial Médica 10 en Guatemala. Fueron 4 pisos de parqueadero. Todo fue con nuestra marca, los JetFans, y también la presurización de escaleras se trabajó con equipos nuestros. Y ahí venimos avanzando, teniendo en cuenta que la marca tiene más de 100 años a nivel europeo y de Asia, pero a nivel Latinoamérica somos jóvenes, es una empresa joven que viene trabajando hace 3 años y venimos a contarles y que ustedes se lleven de esta charla que hay un nuevo actor de ventilación mecánica, fabricantes para Latinoamérica, que es el grupo Maico con sus marcas Inair y Elicen, y empiecen a trabajar con nuestras marcas, empiecen a datearse de todo este mundo de ventilación que tenemos para ustedes. ¿Listo? Vamos a mirar algunas preguntas que tengan. No sé si me levantan la mano, la pueden escribir en el chat. Bueno, al parecer todo quedó supremamente claro. Manejamos certificaciones, ¿sí? Por ahí veo una pregunta que me habían hecho del tema de certificaciones. Sí, trabajamos certificaciones AMCA para todos los equipos fabricados en Emiratos Árabes. Listo, entonces, a través, ¿cuál es la página para descargar el software de selección? Uy, vamos uno por uno, entonces la voy a escribir aquí, www.inair.it. En la zona de descargas,
En esa zona de descargas van a pedir unos datos de la empresa y de la persona, si es independiente, y en unas aproximadas 24 horas se genera la autorización para que puedan empezar a utilizar el software y lo empiecen a mirar. Entonces, aquí, ¿cuál es el nivel de ruido de sus equipos? Muy buena pregunta. En los axiales que tienes el menor ruido posible por los silenciadores, estamos trabajando entre los 45 hasta máximo los 68 decibeles. Si el equipo se puede atenuar muchísimo de la manera en que se vaya a instalar. Es importante también tener en cuenta el tema de la instalación. Ya nuestros jet fans más robustos, que son los de 75 newtons, 50 newtons y 110 newtons, que no manejan un revestimiento antisonoro, como los equipos de bajo perfil, hemos trabajado para que en la ubicación de los motores puedan llegar a tener una disminución en temas de ruido. Importante tener en cuenta que todos estos equipos que nosotros traemos para Latinoamérica vienen con motores de alta eficiencia energética IE3 Premium. Es importantísimo porque en Italia la reglamentación europea pide que ya todos los fabricantes estemos en la onda de alta eficiencia energética. Entonces, todos los equipos que van a llegar, bien sea al Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, de nuestras marcas, van a ser de alta eficiencia energética. Dice cuál es la confiabilidad de que sus equipos con respecto al sistema convencional en el tiempo de evacuación. Bueno, importantísimo. El tiempo, entre menor sea la capacidad, voy a demorar más para hacer una evacuación de un gas tóxico o en caso de incendio, humos. Entonces, ahí estábamos viendo en el cono de tiro que les expliqué que la velocidad depende también de lo largo, como me va acercando o alejando al jet fan. Entonces, si yo tengo un muy buen diseño, en donde hice un muy buen cálculo y estoy donde llegue mi capacidad máxima del jet fan, que no normalmente se tiene que hacer a 1 metro segundo en velocidad, sino importante tener en cuenta en el cono de 3 metros sobre segundo que el siguiente jet fan, que el cual yo le voy a entregar, esté en esa posición, no hasta cuando ya no me dé más el jet fan está llegando el siguiente, no. El tema de diseño es muy importante para maximizar la utilización de estos equipos. Aquí esta presentación con la Escuela de Refrigeración pueden llegar a obtenerla y pues ellos son los que lo van a administrar en este momento. Memoria técnica de mencionamiento y especificaciones del sistema de extracción para parqueaderos. Bueno, sí, las memorias técnicas, recuerden que se pueden utilizar diferentes métodos de acuerdo a la reglamentación que hay. Yo hablé mucho en Europa porque pues nosotros somos europeos, pero aquí en Latinoamérica es muy confiable diseñar con 10 renovaciones o 10 recambios hora. Muy confiable. Si hablamos del análisis fluidinámico, dependiendo el proyecto, si es un proyecto grande, robusto, tengan en cuenta que nosotros vamos a proporcionar un análisis fluidinámico. Es costoso, es un tema costoso, pero siempre vamos como marca a garantizar que ese diseño con nuestros equipos sea óptimo y no se vayan a generar concentraciones, porque estamos trabajando con la salud de las personas. Entonces es importante esto. El diseño del software del CFD para la simulación bajo norma está. Para el Perú, hablemos del Perú, en la última visita que tuve a la escuela allá en Lima, hablamos mucho sobre el tema de análisis fluidinámico. Si realmente la normatividad en cuanto a temas de ventilación lo está exigiendo, crean y pues vamos a llegar a que cada entrega que nosotros vayamos a hacer de nuestros equipos, vamos a garantizar un análisis fluidinámico. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de que sea a un menor costo y que sea incluido en la compra de nuestros equipos para todos los contratistas que estén conectados. ¿Qué tipos de corriente utilizan monofásico, trifásico? Para los jet fan de 14 newtons,
estamos utilizando tanto motores de corriente alterna como electroconmutables. Entonces ya con los electroconmutables podemos trabajar muchas formas de energía, llámese variando la frecuencia de 50 o 60 Hz. Entonces allí también podemos generar una variación de velocidad. Normalmente nuestros equipos vienen a 220, 440 o 460 voltios trifásicos a 60 Hz, que ya vienen los axiales y los centrífugos, vienen con esa configuración. En edificios de 5 sótanos, ¿cómo se extrae al área exterior? Listo, cuando son varios pisos de sótanos hacia abajo, cada piso requiere un sistema individual o independiente de extracción. Y normalmente se conjuga la extracción de todos los pisos con dampers antirretornos, ¿sí? Entonces un damper antirretorno nos va a ayudar a que no se vaya a filtrar el monóxido del piso anterior. Y hay algunos diseñadores que utilizan en esa última parte sí conductos, que en ese conducto lo puede llegar a llamarse un buitrón, un conducto bastante robusto. Independizarlos también es viable, cada piso que tenga su propio conducto para llegar al exterior. Bueno, aquí algún saludo de personas que conocen Maico a nivel europeo. Cuando hablan de que el jet fan de aire no podría avivar el fuego, bueno, es una pregunta interesante. Normalmente no. Normalmente lo que hace el jet fan por su acción de empuje es movilizar el humo y en caso de incendio tratar de atenuar, ¿sí? Atenuar en temas de temperatura. Pero ya para poder generar una disminución o ese conato de incendio, se requiere adicional de un sistema de rocío, un sistema de espuma, un sistema de detección. Bueno, el programa, ya lo mencioné, ahí escribí la página www.dinair.it. Si quieren conocer un poquito más de lo que hacemos en Colombia, la página es www.maico-mediocolombia.com. En un estacionamiento en forma de L, en sótano, que tiene un solo ingreso y una salida, ¿qué equipo recomienda? ¿Qué disposición? Bueno, esta pregunta es buena, muy buena. No siempre los estacionamientos los manejamos de manera rectangular. Cuando hablamos de sótanos en diferentes formas, en este caso una forma tiene un solo ingreso a través de una rampa. Tengo rampa de ingreso y salida en una sola. No tengo ni rampa de ingreso ni rampa de salida, sino tengo una sola. Estoy teniendo un ingreso de aire natural por la rampa. Tenemos que garantizar, ya es el tema de extracción. Cuando hablamos del tema de extracción, utilizamos un sistema de jet fans y en el lado contrario de la rampa debemos ubicar, eso es lo más recomendable, debemos ubicar ya el equipo de extracción, un axial tubular bien dimensionado con que pueda movilizar el caudal general del sótano. Como yo les mencionaba, si no puedo colocar un equipo tan robusto, lo puedo dividir en dos o puedo dividir el sótano en dos partes, con dos lugares de salida, con dos ductos de salida y con dos equipos de salida. Es importante manejarlo. Ya si puedo distribuir lo que son jet fans, lo puedo distribuir a lo largo, teniendo en cuenta conos de tiro, de que pueda cumplir en ancho y en largo este dimensionamiento, esta capacidad. Si requiere un jet fan adicional, importante, pongámoslo, no importa. Para evitar una concentración, si necesitamos meternos la mano al bolsillo y adicionar un jet fan, es mejor que tener un cargo de conciencia de llegar a tener una concentración de monóxido en algún punto que pueda llegar a afectar a alguna persona. Entonces, si hay necesidad de utilizar jet fan adicionales, hagámoslo, o de pronto de menor capacidad, que sean en mayor número. Yo les mostraba una gráfica que con una referencia utilizo 22 y con otra utilizo 11. Si es rectangular, si es homogéneo el sótano, pues el menor número es lo más recomendable. Si no es un sótano homogéneo,
Si tengo muchos recovecos, muchas partes de que se generen concentraciones, lo ideal es utilizar de menor capacidad para poder tener mayor cobertura con nuestros equipos. La distribución de los JetFan es por un software de acuerdo a la dimensión del área. No, el software no me dice cuántos JetFans voy a utilizar. El software me hace la selección del equipo únicamente, me selecciona el equipo. Yo como diseñador es el que tengo que verificar el área total y dependiendo de esa área total, llegar a tener, tengo un área total, lo puedo hacer de dos formas. Con el área, utilizando una fórmula con recambios hora por área, o teniendo en cuenta el volumen, que ya estoy involucrando la altura, ya teniendo un volumen en metro cúbico, únicamente necesito tomar cuántas renovaciones hora. Normalmente utilizamos 10. Ya utilizando las 10, podemos llegar a generar un cálculo de caudal total y ya con ese caudal total puedo dimensionar mi equipo de salida y verificar cuántos JetFan necesito. Bueno, ¿tienen distribuidores en Perú? Actualmente no tenemos distribuidores en Perú. Actualmente estamos trabajando directamente con los contratistas para las personas que quieran de pronto tener una distribución en Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, que esté interesada en trabajar con nuestros equipos. Les voy a dejar mi correo electrónico, se comunican conmigo y con muchísimo gusto podemos evaluar las condiciones para la distribución. alvaro.camargo@maico-mediocolombia.com. Entonces ahí está mi correo electrónico, les voy a dejar también mi número de celular con el código 57 de Colombia, 301-730-8591. Ahí están mis números. Van a tener un edificio de comercio con un ventilador. Ojo, cuando yo estoy movilizando monóxido de carbono y gases contaminantes de vehículos, lo ideal es dejarlo al exterior, no a un área de personas, sino siempre tener esa ayuda mecánica diferente al JetFan, enductada en la gran mayoría de casos, para entregarla directamente al aire donde no haya un paso regular de personas, etcétera, etcétera, porque no estaríamos haciendo nada. Entonces, importante dejar eso lo más alto posible, donde ya el aire se empiece a diluir ya con un volumen de aire pues mayor, es decir, al aire exterior. Entonces, importante para que todos puedan llegar a tener una salud adecuada. Bueno, hasta aquí llegó esta charla. Les agradezco mucho el tiempo.